Ya, perfecto. Ahí estamos en vivo, saludando a todas las personas. Estamos en otro capítulo de cómics en tiempos de pandemia y este es nuestro cuarto capítulo y un cuarto capítulo bastante especial porque yo quiero aquí hacer un insert pequeñito y tenemos el honor de tener a un gran personaje, a un gran artista en nuestro streaming, en nuestro humilde streaming. Y efectivamente, una persona que ha trabajado en muchos proyectos que son, la verdad, interesantísimos. Quiero saludar muy cordialmente a Juan Vázquez, ilustrador chileno, un máster de los máster. Así que Ya, yo mientras muchas les pido gracias. que compartan y que disfruten esta conversación que va a tener acá. Adelante, Juan. Un gran saludo y gracias por la invitación. Un gran saludo a todos tus oyentes y videntes. Un placer estar acá. No, perfecto. Bueno, Juan, la verdad de las cosas es que nosotros creamos este proyecto efectivamente, porque estamos en estos fucking tiempos de pandemia donde todo es complicado, donde en realidad este mundo se nos puso patas para arriba, y la verdad de las cosas es que la gente está en su casa, y estando en su casa, de repente la gente empieza a investigar, empieza a analizar, y qué mejor que a lo mejor poder entregarles buenos contenidos. Y nosotros pensamos que uno de los mejores contenidos que uno puede tomar, ¿cierto?, en estos tiempos de pandemia en la casa es la lectura. Y por lo cual los convocamos a ustedes como artistas para poder, ¿cierto?, ayudarnos en esta cruzada de, obviamente, culturizarnos y poder aprender más de lo que es, en este caso, el noveno arte, ¿cierto?, el cómics. Ok. Eh, Oye, Juan, partiendo por todo, tú eres un ilustrador que tiene bastante experiencia, yo diría que uno de los más antiguos y que todavía sigue activo y sigue trabajando y sigue con proyectos, sigue haciendo cosas. ¿Cómo te introdujiste en el mundo de los cómics y qué edad tenías cuando tú empezaste a dibujar y cuando decidiste decir, ya, oye, ¿sabes qué? Me gusta esto, en realidad. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de tener hartos amigos que les gustaba mucho el tema de los cómics. Estamos hablando de los 80. A principios de los 80, cuando yo era alumno del Liceo Experimental Artístico. Y bueno, la cosa es que recuerdo que llegó a mis manos mágicamente una revista Heavy Metal. Yo no tenía idea de que existía la revista Heavy Metal. Y vi unos trabajos de Moebius. Y eso me cambió la vida. Yo siempre digo, en nuestra entrevista van a escuchar esto porque fue decidor ese momento. Y bueno, vi que otra forma de mostrar o contar historias. Moebius no necesariamente colocaba grandes bloques de texto, sino que era como una animación dibujada. Eso me gustó mucho. Y bueno, Mira, y ahí comencé a experimentar con contar historias. Pero yo era más dibujante, en el sentido de que era más ilustrador. Pero al ver los cómics de Moebius y otros más capos chilenos como Temo Lobo, Julio Berríos, me inspiraron harto para contar mis propias historias. Al principio eran bien experimentales. De hecho, me gusta mucho esa etapa y de a poco, a medida que pasa el tiempo, ya te perfeccionas más, trabajas con guionistas profesionales, tú aprendes también de los guionistas y ahí te vas progresando. yo en realidad me di cuenta que tu influencia es bastante importante, ¿eh? Por ejemplo, Heavy Metal, de hecho estamos preparando un especial, que queremos hacer un especial de recomendaciones de películas clásicas de animación, ¿eh? Claro, Entre esas tenemos una que se llama Fuego y Hielo, que es una película también claro. del año Sí, es 83, de Ralph Bakshi, de Basky, del exacto, mismo de Heavy Traffic. de Wizards, que Sí, me encanta el cine de Ralph Bakshi. Y bueno, y obviamente el Fuego y Hielo está basado en los mundos de Frank Frazetta. exacto, exacto. De hecho, por lo mismo me trajo a la memoria cuando me dice Heavy Metal, que es una publicación bastante importante. No es de Bakshi, no es de Bakshi, pero sí se nota, obviamente, algo diferente. Eso que marcó la diferencia cuando se publicaron estas películas, cuando se publicaron estos cómics. Eran animaciones para adultos. Sí, esa era la Exacto. diferencia. Exacto, cambiaron la percepción total, pues, o sea, en el fondo de que estos dibujos animados no son solo para los niños, sino que también son para las personas Había grandes. un público adulto que también los consumía y estaba deseoso de verlos.
Exacto, exacto. Y de hecho, yo me atrevo a decir que actualmente el público adulto es el que más consume Sí, el sí, porque es que cómics. tiene dinero, tiene Sí, poder pues, adquisitivo y sea a su gusto. sí, si me veis mirando para abajo acá, estoy publicando, estoy compartiendo para que la gente Va, pueda. genial. Sí, esta es la única pifia que tiene este programa, que tenéis que ir compartiendo en el momento, pero no te deja hacer un insert antes. Claro, ¿Cachai? pero lo Eh, importante es que los auditores ahí estén ahí Sí, pues mirando. entonces le pedimos que ahí le pongan su like y obviamente le compartan para que la mayor cantidad de gente pueda verlo, porque sí, porque nosotros somos piratas, no estamos pagando para que Facebook nos promueva, así que Claro, dependemos netamente del amor de la gente. sí. Eh, bueno, sí, realmente encuentro que es una maravilla. O sea, todo ese mundo en el cual tú aprendes y tú viviste, porque yo tengo, por ejemplo, 38 años, yo nací en el año 81. Entonces, en los años que tú ya estabas haciendo la pega, o sea, tú ya estabas trabajando en momentos. Yo era, en el 81 era estudiante, yo salí el año 83 y la primera publicación fue el año 84, ya así publicado en bien impreso y todo. Ya, Tenía igual. 6 años, me acuerdo. Eso fue el año 83. Eso fue el año 83. Sí, sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando? Yo tenía 16 años cuando 16 egresé de años. cuarto medio. Ya, perfecto. Y tú ya estabas publicando. O sea, la, Claro, la ahí publiqué, habilidad. el 83 nos juntamos un grupo de amigos del experimental artístico que nos gustaba los mundos de la ilustración y los cómics. Nosotros estudiamos arte formal, técnicas de pintura, grabado. De hecho, mi mención fue pintura y gráfica. Entonces tengo conocimiento de escultura, gráfica, diseño, ya una mención de arte. Pero todo lo que yo aprendí como arte formal, incluyendo la historia del arte, yo la llevé a los cómics. Yo era uno de los, digamos, de mi curso, creo que era el único que hacía cómics, pero me juntaba con otros muchachos, otros cursos más arriba, y bueno, y ahí hicimos el primer experimento. Ellos egresaron Ya, primero, después egresé yo, nos juntamos y armamos una revista que, si tú ves libros de historia de los cómics en Chile, aparece, porque fue la primera revista, sin ponernos de acuerdo, obviamente lo hacíamos por pasión, en plena dictadura, como que había un hoyo, un gran vacío que dejó la dictadura, porque muchos dibujantes ya no publicaban de los clásicos, y ¿sí? habían, siempre sobrevivía el Condorito y más ese tipo de cómics de humor, pero nosotros fuimos sin querer, publicamos el cómic de autor, que más relacionado con la protesta, con un cómic de protesta, pero no necesariamente panfletario, sino que buscando nuevas formas de expresión, tanto gráficas como contenido. Y la revista, para que la vean, la pueden buscar, está si la googlean, se llama Ariete. Ya, perfecto. O sea, estamos hablando aquí de varias cosas, o sea, aquí hay varios Sí, mucho. conceptos. Ya no es solo el cómics, sino que también en el momento en el que se publicó el cómics, momento turbulento y donde obviamente la libertad de expresión estaba coartada. Entonces, hay muchas cosas que son destacables dentro de tu historia, Juan, y no es solo la parte artística, sino que también es una parte notable de ¿cómo se llama? De una parte filosófica, de convicción de ideales, ¿cachai? O sea, encuentro que eso es interesantísimo. Sí, sí, se prestaba, eran los momentos, había que hacer algo. Ahora no es que tú digas, oh, tengo que hacer algo. No, nace de manera espontánea. Es como por intuición, por último, si se quiere decir así. Yeah. Pero, y la pasión por decir cosas. Y con poca herramienta, con poca experiencia, pero realmente, si ustedes ven la revista, está bastante bien hecha. Y quedó muy bien impresa. Ya, genial. Eso se llama Ariete. Lo vamos a Ariete, buscar, claro. lo vamos a Sí, buscar para mostrarlo, ¿eh? sí, búsquenlo. Definitivamente. Y ahí está mi primer cómic, que es un experimento, pero en todo el sentido de la palabra, pero tiene mucha relación con lo que mira, justamente con lo que voy a publicar ahora en la Trauco, pero la nueva Trauco, que tiene que ver con todos esos mundos post-apocalípticos que tienen mucho que ver con lo que está pasando ahora. Eh, eh, digamos que esos mundos como eh, futuro perfecto, Distópicos. exacto, esa es la palabra, distópico o imperfecto. Pero, como te digo, yo ya había leído algunas novelas, más que novelas, en realidad cuentos cortos de ciencia ficción, y eso me motivaban, porque tú cuando lees, ves las imágenes, uno que dibuja,
lo ve como dibujo. Entonces eso, algunos libros que llegaron a mis manos me ayudaron mucho en, ya, voy a hacer un experimento, a atreverme a contar en viñetas. Y en el fondo era como hacer una película dibujada. O sea, así lo mentalizaba. No, qué genial. Oye, Juan, bueno, tú parte en esta época, los plenos 80, me comentabas que leías heavy metal. Aparte de heavy metal, ¿qué influencias tuviste? Por ejemplo, ¿qué Claro. otra Ahora, cosa? sí, sí. Ahora, no es que leía heavy metal, lo que pasa es que como prácticamente no llegaba nada de revistas de afuera, poco y nada, de repente tú la encontrás en el típico Bio Bio, que es antiquísimo, y de alguna manera llegó. Y de hecho yo todavía tengo esa revista. De hecho es con portada de Richard Corbin, y está en inglés. Pero como te digo, Moebius no usaba texto, entonces no era un lenguaje universal. Exacto. Y bueno, después me enteré que la revista Heavy Metal viene de la Metal Harland o Metal Hurlant, ¿ya? Que es una revista francesa. Los creadores de la Heavy Metal en realidad son franceses y después lo toman como un derecho, por así decirlo, y sale la versión norteamericana, que es Heavy Metal. En el fondo, Sí, Metal Harland significa metal pesado y en inglés Heavy Metal. ¿no? Después Bastante tú empiezas interesante. a averiguar y a ver un poco de historia y ahí te das cuenta que la verdadera Heavy Metal es francesa. Exacto. De hecho, bueno, la influencia del cómics europeo, que también después repercutió incluso con un artista, entre comillas, chileno, que es Jodorowsky, Claro, y varias cosas que realmente pegaron. Y el otro día la discusión que teníamos un amigo, que incluso la animación japonesa se ve influenciada también por estos grandes artistas, y por ende esta corriente llega a Latinoamérica, llega acá y sin querer enamora a artistas como tú que también empiezan como a enganchar con el tema. De los artistas chilenos de la época, del cómics, ¿cuál te gustaba más? de mi contemporáneo o de los que veía cuando era niño. De los que había cuando eres niño. Mira, Temoló, yo creo que sigue aún marcando a generaciones nuevas y de las antiguas como las mías. Eh, Me encantaban los dibujos de Temoló, imitaba a Temoló. Todos quisimos ser Temoló en algún momento. Después descubrí a Julio Berrío, que hacía portada de la revista Jungla, dibujaba Magua, unos westerns, el Zorro también dibujaba. Me encantó, tuve el honor de conocer a Julio Berrío, que dentro de un cómic más realista, por así decirlo, Julio Berrío es mi top, o sea, mi dibujante favorito, y sobre todo todos los dibujantes que después yo a finales de los 80 conocí en la revista Scorpio, la revista argentina. Yo estoy nutrido en realidad de dibujantes chilenos y de todas partes del mundo, pero tenía más acceso a Demo Lobos por los Mampatos Sí. y, y además que gracias al Mampato conocía mucho la escuela franco-belga, porque en la revista Mampato publica mucho cómics de, por ejemplo, Herman, que dibujantazo belga, Asterix, Obelix, ¿cachai? Todo, bueno, no técnicamente Obelix, pero el dibujante, Uderzo, que dibujaba un cómic que se llama Un Papá, que es un cómic de pieles rojas, espectacular. El mismo dibujante de Asterix y Obelix, pero en Mampato. Ah, perfecto. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, yo conocí el cómic chileno por Mampato. En realidad Claro, soy harto más claro, chico hay y chilenos y franco-belgas. exacto. Y me acuerdo que vendían como habían unos cucalón, ¿te acuerdas? Que eran como Ah, grandotes. claro, después de los 90 se reedita con una revista que se llama Cucalón y es como cómics nuevos de Temo Lobo y más de los clásicos. Exacto, no, una maravilla. La verdad de las cosas, bueno, uno engancha ahí y la verdad de las cosas es que todos en algún momento quisimos ser dibujantes cuando vimos eso. Y Sí, tiene pues mucha similitud, la historia eran buenísimas y los dibujos eran buenísimos. y tiene mucha similitud, como tú bien dices, con Goscinny y Uderzo, con Asterix, que eran hermosos. Yo me Claro, acuerdo que sí, los pedí acá en la biblioteca de la ciudad de Los Ángeles, estaba toda la colección de Asterix, y me acuerdo que me lo hacía chupete. El otro día sí, quise comprarme la espectacular. colección y me fui a espalda cuando caché cuánto costaba. Son Claro, ¿no? piezas de oro ahora. Sí, sí, son tapaduras, unas presentaciones espectaculares. Sí, sí, súper caras. Esos Oye, son los dibujantes que me acuerdo que Temo Lobo por el lado como de la aventura y el dibujo más serio, entre comillas, serio, suena raro, suena más realista, Julio Berríos. Él firmaba como Julio Berríos o como Hoover.
Incluso Ya. publiqué un cómic espectacular en Mampato que se llama Tolac, el joven guerrero maya, pero espectacular, espectacular. Así ya. Y como te digo, fui 2 veces a su casa, tuve el honor de conocerlo. Y Ya. de hecho fue una exposición mía del Señor de los Anillos. Él nunca va a ninguna parte, siempre él era como muy encerrado en sí mismo y me dio mucho gusto una inauguración en la Feria del Libro de ilustraciones de acuarela que hice del Señor de los Anillos. Entonces fue como histórico de haber sacado una foto, haberme sacado una foto con él. Es que me Visitando una imagino, po. exposición. Es que me imagino Fue porque un honor. es que yo creo que a través de toda esta carrera, Juan, tú obviamente te has vinculado con un montón de profesionales de la talla, por ejemplo, de lo que estás comentando ahora. El paso profesional, cuando tú, por ejemplo, ya te gustaba ciertos cómics, empezaste a aprender, ¿cuándo empezaste a dar tus primeros pasos profesionales en los proyectos? Como nos contabas antes, ¿fue en el liceo, cierto? ¿O después Claro, pasaste? pero Ya, más como ilustrador en el liceo. ya, empezaste a dibujar en Claro, el liceo entonces y a claro, generar ahí proyectos. me acuerdo que teníamos, yo me estaba compañero de banco, todos dibujamos por una escuela de arte. Pero los que nos gustaban más lo relacionado con las películas de ciencia ficción, sobre todo, y la ilustración era mi amigo eterno Leonardo Valdés, que es pintor, y me acuerdo que éramos los únicos que éramos más ilustradores, pero yo trataba de buscar por el lado del cómic. Claro, y después, como te digo, cuando salí de la escuela, ya hice mi primer cómic. Y de ahí mucha gente vio ese cómic que hice, que te digo, que es bien post-apocalíptico, y de ahí me llamaron para las revistas que empezaron a venir después. Entonces, esa publicación fue súper importante, porque dice, hoy, ¿quién dibujó esto? Y te proponen dibujar en otra revista. Fue como un Ah, trampolín. eso era lo que te quería preguntar, efectivamente. ¿En qué momento te empiezas a profesionalizar? O sea, después del colegio, entraste a algún instituto experimental de arte, ¿cierto? O ahí estudiaste tu media, si no No, me yo equivoco. después, al tiempo después, estudié pedagogía en arte en la UNCE, Ah, ya, pero perfecto. claro, pero mucho después. ¿Por qué? Porque yo comencé a trabajar inmediatamente en una agencia que me acuerdo que era como un village, tipo village. Y bueno, la gente no caché que lo que es village, que era como de tarjetas de salud donde se necesitan dibujantes. Y Ya, después me metí a la agencia de publicidad. La agencia grande, como por ejemplo en ese tiempo estaba MSW, estaba DiproArt, estuve también en Wharton Thompson, entonces haciendo storyboard. Entonces igual siempre dibujando. Entonces, como te digo, me fui al tiro al mundo profesional directamente. ya. No, totalmente interesante. O sea, ahora eso es casi impensable, me imagino. No, claro, ahora Para- es más complicado, porque antes los avisos se dibujaban. Ahora ya no, pues ahora no se usa esa modalidad. Muy poca agencia de publicidad que hacen eso ahora. Pero antes todo se dibujaba, entonces había harta pega. Había harto trabajo como dibujante, pero de publicidad, que era una lata igual, pero te pagaban mucho mejor que una página de copy. sí, pues, de hecho, el nicho auxiliar siempre para los artistas visuales fue la publicidad. Sí, Era sí. algo que no les gustaba mucho, pero que efectivamente era lo que había que hacer en el momento. Sí, casi Pero, todos los dibujantes de toda la época han trabajado en agencias de publicidad. exacto, todo van pasando. De hecho, sí, de todos los chiquillos que hemos entrevistado, la mayoría ha dicho, sí, pues en algún momento tenéis que caer ahí en el tema. Y era referente a lo que conversábamos hace un rato atrás, de repente hacer las cosas que te tienen que dar las lucas, pues, para poder Claro, mm. Sobre todo en Chile, que Chile cuesta bastante, obviamente, sobre todo cuando eres un artista y desarrollar, obviamente, tus obras, por así decirlo. claro. No, total, Eh, total. entonces, Pero bueno, como te digo, el ¿mm? salto fue importante cuando me llamaron, por ejemplo, yo estaba trabajando, me acuerdo en una agencia de publicidad, no me recuerdo el nombre, tenían de cuenta Cachantún, me acuerdo, Ya, y me acuerdo de Ibiza, el auto Ibiza y todo, que lo dibujaba de memoria casi, de tanto dibujarlo, y me llama por teléfono Antonio Arroyo, mira, pero mira lo que es la vida. Me llama Antonio Arroyo, que es de la revista Trauco, y ya. no sé, parece que le dio el teléfono lo de la revista Ácido, ya yo había dibujado en Ácido, es una revista súper importante dentro de los cómics. Y mira, precisamente hoy día murió Antonio Arroyo.
Mira que él es español, que vino a hacer la revista Trauco con Pedro Bueno e Inés Bagú. Pero mira lo que es la vida. Justo hoy día murió. Hoy día en la mañana me enteré, salió la noticia. Y él me llamó pues, y quería que participara en la Trauco. Y de ahí participé mucho en la revista. ¿No? Y bastante interesante, igual quería llegar ahí, o sea, en el fondo tú llegaste a trabajar en proyectos de cómics bastante interesantes, bastante importantes para la época, como por ejemplo la revista Trauco, que fue una revista bastante potente para la época. Coméntanos un poquito de esa experiencia, que también lo pusimos ahí en la biografía, efectivamente, estar haciendo cómics de este tipo, de repente incluso cómics contestatarios en una época de dictadura, también es un tema. Y me gustaría que igual a lo mejor lo conversáramos, porque efectivamente es parte de la historia de Chile y en la cual tú también formaste parte en a lo mejor ¿cierto? La parte artística de esta época y también demostrando con tu trabajo varias cosas. La revista Trauco. Sí, ahí yo dividía harto mi pega en el sentido de que dibujaba cómics donde mostraba protesta y todo el tema dentro de una visualidad relacionada con la mitología. Por ejemplo, los señores carabineros los dibujaba como centauros, como símbolos, dibujaba con hartas metáforas visuales. Era como el hombre animal, ¿cachai? Caballo y ser humano, un hombre incompleto. Entonces, claro, entonces obviamente el que cachaba, cachaba. Y además que eran bien violentos igual porque tú dibujabas el contexto que te tocó vivir. Y lo repartía un poco con una onda más, valga la redundancia, más hondera, que era como el tiempo del New Wave. Y en el New Wave era la moda, una moda estética y artística. No, Entonces, espectacular. estos cómics en ese estilo, por ejemplo, si ustedes revisan mi fanpage van a ver diferentes estilos que tengo y entre esos uno muy marcado con la música, con el punk, con el pop electrónico y todo el tema. Era lo que se llevaba y me gustaba mucho también pues, para como despejarme un poco de esta ola violenta que había. Uno tiende a evadirse. Entonces, la música fue igual interesante explorarla para llegar a una visualidad, para mostrar también otras historias más, no tan terribles. No, de todas maneras, un periodo bastante turbulento y va a desarrollar este tema y va a poder vincularte a esta revista espectacular. Tú mencionas Trauco, mencionas Ácido, mencionas Ariete, son revistas que realmente solo algunos las conocen, porque lamentablemente ahora no han tenido una difusión y a lo mejor los jóvenes o la gente hoy no las conoce. Asociado a eso, Juan, ¿qué piensas tú del tema del mercado chileno, del cómics, asociado o comparado un poquito a la máquina industrial, ¿cierto? Del cómics gringo o del cómics que viene desde fuera, que en realidad ahora lo absorbe todo con sus campañas de marketing brutales, pero que los jóvenes no conozcan, en este caso, obras nacionales que realmente tienen bastante de bueno, pero que no las conocen, simplemente no las conocen. Claro, ¿Qué opinas? es que el cómic norteamericano que tiene una cobertura increíble, una maquinaria, es más, no es de autor, pues como más de clones, como que se prevalece un estilo de un dibujante y se empieza todo a clonar y ellos trabajan como máquinas, pues con equipos de guionistas, con equipos de dibujantes, equipos de entintadores, equipos de coloristas, ¿me entiendes? Es como una industria. En cambio, el cómic acá es más de autor, es como más artesanal, por así decirlo. Pero a mí me parece más interesante eso, porque tiene más identidad. Aunque acá en Chile igual siempre se critica que nosotros imitamos harto lo de afuera, pero como Chile es un país mestizo, mitad mapuche y mitad europeo, por así decirlo, ¿sí? Entonces se produce eso de manera natural, ¿te fijas? Pero igual a mí como que no es que me choque, sino que como que me causa controversia que exista gente que dibuja al estilo americano o al estilo muy manga. Sí. Ahora, hay es todo como universal ahora, todo es como a nivel planetario, pero
acá nosotros tenemos mucha riqueza cultural en cuanto a las culturas antiguas. O sea, tenemos todo el tema de los mapuches, el tema de los Selknam, las culturas del norte. Hay mucho material por investigar, por explorar, pero tendemos a como imitar un poco lo de afuera. O sea, si tú haces ¿cómo se llama? Una encuesta, casi todos quieren dibujar Superman, Batman, ¿te fijas? Pero La típica. por el otro lado, el trabajo de autor. No, totalmente. ¿Mm? Pero Sí, cada uno hace lo que le gusta y todo. Lo mío es solamente una opinión nomás. no, correcto. No, por eso te digo, porque en realidad, efectivamente, yo creo que en lo personal falta difundir nuestra obra nacional. Hay cosas que son bastante buenas. Vamos a ir tomando algunas de las cosas emblemáticas en las que tú también has trabajado. Hay hecho pega y que son muchas cosas que muchas veces la gente las tiene en las manos, les gusta, pero nos interiorizan un poquito en saber quién la hizo, ¿no? Y ese es el tema de que Claro, yo estoy muy seguro de que hay gente que está mirando ahora y no tiene idea que a lo mejor tuvo cartas de mito y leyenda en las manos, tuvo algún diablo en algún momento en las manos, y cosas en las que estás involucrado tú y que realmente son maravillosas. Las vamos a ir tocando de a poquito para aprovechar esta horita, sacarle el jugo al pan. Oye, quiero aprovechar de mandarle saludos a Rubén Alfredo Figueroa Candia, que siempre él sigue las transmisiones y también dice, por ejemplo, comenta acerca de lo que estábamos hablando de Mampato. Dice, Mampato mostró lo mejor del cómic franco-belga. Corentin, Howard, Flynn, Bernard, Prince, Tunga, Tolak apareció publicado en la tercera. Muchos saludos. Pero Tolak fue primero publicado en Mampato. Es bonito. Quiero buscar una imagen buena, pero sé que hay re pocas imágenes en internet, está todo el rato ahí mirando. Quiero darle saludo a Nicolás Urra también, que está ahí mirando, el Nico, un abrazote. Catherine Aguirre también, que está mirando. Felipe Bahamondes, gracias por estarnos mirando. Y a todos los muchachos que están ahí conectados y ya están comentando, pónganle like y compartan y échale un ojito al fanpage de Juan, que está bastante bueno. De hecho, estoy buscando ahora el fanpage para que lo mostremos acá por el streaming. Bueno, y entonces ya siguiendo con el recorrido, Juan, después de que pasas por esta época, pasas por la revista, decides estudiar arte, ¿verdad? Claro, ¿Cómo pasa eso? Lo que pasa es que después de haber estado trabajando en los cómics de los 80 y cómo se llama el tema de las agencias de publicidad, llegan los 90, ya pasamos de los 80 a los 90 y finalizando los 90, me llaman del Liceo Experimental para hacer clases y llamaron a exalumnos que supuestamente éramos destacados, nos manejamos con el tema y la idea era recuperar el espíritu de la experimental artística donde estudié yo, y ahí se da la ocasión de que yo estudio paralelamente pedagogía y hago clases, entonces las dos cosas a la vez. Y en intertanto yo ya había dibujado Diablo, ¿ya? Porque estamos hablando de los 90, y que dicho sea de paso, los creadores eran Mauricio Herrera y Javier Ferreras, y el primer cómic digital es algo bien especial porque fue el primer cómic pintado digitalmente hasta el número 6 y 7, que me tocó dibujarlo a mí como un mundo paralelo o Earthworlds. Entonces también el primer Earthworld de un personaje de cómics, de un superhéroe nacional, pero hecho con libertad en cuanto a la técnica y al guión. Y ahí dibujo Diablo. Sí, pues, ahí llegaste a Diablo cuando estaba en su mejor momento, me imagino, ¿cierto? Sí, el Diablo súper bien. Además que estuvo en kiosco en casi todo Chile. Eso era algo a lo que yo quería llegar, Juan, en relación a eso. Este fue un cómic que todos lo vimos en algún momento en algún lugar. Y efectivamente, pues estaba ahí entre medio de la Superman, de la Batman, ahí estaba Diablo y todos lo tuvimos en algún momento y realmente llegó bastante lejos. ¿Eh? ¿Qué crees tú que pasó que en algún momento desapareció? Lo que pasa es que había
se absorbía mucho el tiempo en cuanto al mito y leyenda, porque ya empezó a llegar mito y leyenda a finales del 2000, perdón, a finales de los 90, Sí, donde también fue otro boom. Entonces, había más lucas y había poco tiempo para hacer cómics. Entonces, nos dedicamos todos a hacer ilustraciones para mito y leyenda. Pero después resurgió el Diablo en blanco y negro, súper bien editado, y sacaron como 3 números, creo. ¿Ya? Diablo Crónicas. Y también me tocó dibujar un cómic en blanco y negro, con un estilo como más emparentado con el grabado, como técnica antigua, ya no a color. Pero igual era interesante ese trabajo que se hizo con Mauricio Herrera y hartos exacto, dibujantes más. Era un staff. Entonces, se dio la ocasión de que dibujamos para Mito Leyenda y se revivió el proyecto de nuevo. exacto. Duró menos, pero igual se hizo algo. Exacto. Oye, pues como para que la gente sepa más o menos, porque de repente uno lee los cómics, le echa una ojeada, los mira, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Se juntan en algún lugar, dibujan en las casas, van haciendo las páginas, las van enviando, se reúnen, Claro, hacen alguna reunión de pauta, por así decirlo, no sé cómo, claro, sí. Es que creativa? mira, lo primero es que a veces a ti te llaman de una revista o de algún personaje y te dice, oh, me gustaría que lo dibujaras tú, bla, bla, ya, te llaman porque le gusta tu pega. Y después te dicen, mira, el guionista ya tú le echas un vistazo al guión, pero generalmente trabajamos por afinidad. Es lo mismo cuando se arma un grupo de rock, los gustos son similares, pues entonces todo fluye más rápido. Por ejemplo, hay guionistas que yo jamás trabajaría con ellos, ni ellos conmigo, pues somos otra onda. Sí, pues, sí, Entonces, claro, por diferente afinidad. gusto. Sí, Claro, y todo, como te digo, todo fluye, todo sale más rápido. Pero yo tengo la experiencia de haber hecho mis propios guiones, mis propios experimentos, que son más, no tienen tanto texto, ¿ya? Son como más animaciones dibujadas, yo digo. Y de repente me toca dibujar un cómic, por ejemplo, el cómic más largo que he hecho es de 204 páginas, que fue El Topo, que el guión lo adaptó Vicente Plaza, otro sí, dibujante emblemático de los años 80, ya. Pero no, vivo. no, no, no nos spoilees porque quiero que lleguemos a esa parte. Ah, ya, vale, ya. Quiero que Claro, lleguemos a esa parte. pero como Mm, te digo, es por afinidad. Ahora, sí. por ejemplo, estoy trabajando con 2 guionistas paralelamente ahora, en estos momentos, pero era lo mismo. Entonces, me envían el guión, yo le echo un vistazo, se hacen los personajes primero, los caracteres, Ya, ¿ya? Y le perfecto. damos una vuelta, yo lo envío, me hacen algunas observaciones, o a veces le gusta más la visión que diste tú, como que yo siempre, por ejemplo, cuando me dicen que hay que crear un personaje principal para un guión de un cómic, para que sea publicado, yo hago la versión del guionista y hago mi versión. A veces se mezclan los dos. Entonces es Ya. más interesante, es más rico para compartir las visiones. Pero ahora es lo mismo, pero no yo envío todo por mail o por el mismo Facebook. Entre Facebook Ya. conversamos ahora mismo, como tal cual estamos ahora. Nos mostramos dibujos, lo conversamos, Ah, perfecto. pero todo es por afinidad, yo creo. Si no hay afinidad, lo único que pasaría es sufrir nomás, Sí, soportar a alguien que no quería. correcto. Sí, no, Debe haber como lo hace la mayor cantidad de la gente en las pegas. claro, claro, pero debe haber muchos dibujantes que lo hacen porque necesitan pega, obviamente, y de repente son capos, son rápidos en resolver, pero la idea es que tú disfrutes. Si no, a Totalmente. veces se nota mucho en las páginas, en los dibujos, se nota cuando tú estás sufriéndolo así, obligado. Entonces, la idea es que se note que tú lo estás pasando bien. Oye, para la gente que se va incorporando, estamos con Juan Vázquez, tremendo ilustrador chileno que ha trabajado desde los 80 en bastantes proyectos, estamos conversándolo. Y de hecho, ahí en el banner que está ahí podemos ver algunas de las cosas en las que ha trabajado el Juan y que son cosas realmente interesantes. Pongan esto en Google. Me hubiese gustado poder tener el tiempo para poder buscar todo y poder ir mostrando todo, porque ahora estoy como loco tratando de googlear en Google y pasamos y me queda para atrás lo que estáis viendo. Así que Claro, tipo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y de hecho, Juan, te quisiéramos raptar otra hora en otro día también sí, encantado. para seguir hablando de cosas, porque son tantos proyectos y tantas cosas que quiero aprovechar esta hora.
efectivamente, después entraste a estudiar arte, ¿cierto? Entraste a estudiar pedagogía en arte. Pedagogía en la UNCE, sí, y fue paralelamente que ejercía como profesor. Ya. Y ahí seguiste trabajando en estos proyectos, ¿cierto? En la revista, seguiste Sí, haciendo... sí, mira, siempre he estado publicando, ya sea libros de arte o libros, o por ejemplo cómics. Pero claro, los cómics son más lentos, el desarrollo de un cómic es más lento. Aunque igual yo trabajo rápido, ¿ya? Pero el desarrollo hay que revisar el guión, te fijáis, los bocetos, hay que hacer primero los personajes. En cambio, por ejemplo, cuando te piden una ilustración determinada, es una imagen nomás, aunque tenga mucho detalle, es solo una imagen. Por ejemplo, el libro El Señor de los Anillos, ya en un compilado de ilustraciones con visiones propias del mundo de Tolkien, salió súper rápido ese libro. Una maravilla. O sea, Como un libro de arte en realidad. ya, perfecto. Mira, después ya tú te fuiste a estudiar arte, ¿ahí encontraste alguna influencia? ¿Conociste como a lo mejor nuevos autores que te llamaron la atención? ¿Conociste nuevas corrientes? ¿Cambió un poquito tu estilo? No, no, porque, bueno, en ese tiempo estamos hablando que recién está, o sea, yo no estaba tan metido en internet, existía, pero no tiene la fluidez que tiene ahora, po. Estamos Ah, sí, hablando de finales de los 90. sí. Pero me sorprendió mucho la calidad de los profes. Yo dije, ¿qué voy a aprender acá si yo? Pero lo que, claro, uno súper orgulloso, no sé cómo decirlo. De juventud. Pero, ¿qué pasa? Pero yo estudié la parte más pedagógica, ¿te fijáis? Cómo planificar, cómo enseñar bien una asignatura. Pero mi ramo favorito, mi asignatura favorita, que aprovecho de dar el aviso, de Julio Venegas, del profesor Julio Venegas, me hacía cibernética, pues imagínate, yo dije, guau, qué loco. Y aparte que a él le encantaba la ciencia ficción, entonces él hacía filosofía de la educación, pero lo llevaba a la inteligencia artificial. Entonces lo pasé, pero estaba en mi salsa. Al principio no entendía nada. Después Ya. caché para dónde iba involucrado en la asignatura. Y ahí lo disfruté mucho y aprendí mucho con ¿Cuál Julio era Venegas. cuál Él era es el estilo? filósofo y especialista en inteligencia artificial. Excelente. Oye, Juan, ¿tú ahora cómo definirías tu estilo? Es que, ¿sabes qué? El problema que tengo yo, que puede ser una ventaja y una desventaja a la vez, que yo hago muchos estilos. Trabajo un estilo como más limpio, ¿ya? Trabajo un estilo con mucho sombra y luz, con hechurado, con capas de planos. Trabajo en óleo, en acrílico. ¿Te fijas? Por ejemplo, aquí están viendo un cómic de Edgar Allan Poe. Por ejemplo, yo veo la atmósfera que tienen y veo la técnica adecuada. Pues tú no podías hacer algo así como humorístico como para Lovecraft o para Edgar Allan Poe. Tiene que ser algo más inquietante, más claroscuro. Es como hacer una película. Tú buscas la atmósfera. Algo más, Entonces, algo más dark, por así decirlo. claro, exacto, exacto. Después, Diablo también, pues Diablo, es como, ¿te has visto, por ejemplo, esos directores que tienen películas súper diferentes? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Francis Ford Coppola. Él Sí. hizo La Ley de la Calle, que es una película urbana de pandillas, pero es el mismo director de Drácula. Drácula. O sea, no tiene nada que ver una con otra, pero las películas son todas buenas. Y después hizo El Entonces, Padrino. Así. claro, imagínate, no tienen nada que ver, pero son todas. Y llegaron a ser clásicos. Me gusta mucho eso. Entonces yo trato de hacerle los cómics. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un cómic con el expresionismo alemán, ¿ya? Un cómic que va a ser editado en Austria, con guión de Fernández Larrele, Cristian Fernández Larrele, y para la editorial Criminal Journal. Y el tema es que, imagínate, he tenido que volver a investigar todo lo que es la imaginería y la visualidad del expresionismo alemán, de las películas antiguas. ¿Te No, fijas? y Pero ¿qué pasa? Que interesantísimo. acabo de terminar un cómic que no tiene nada que ver con eso, que es más por el lado de la fantasía, con Eduardo Mazzitelli, que es un capo de los cómics argentinos, que yo lo leía en los 90, es un sueño cumplido, pero a la vez hice hace ya tiempo el Topo, que no tiene nada que ver, un western. ¿Te Sí. fijas? Como que Eso tiene es lo que pretendo yo. una Yo me acomodo a la multiplicidad. atmósfera de
Entonces, Sí. no tengo un estilo determinado. Yo lo que he mirado de tu trabajo lo he visto, pues en realidad fantasía heroica, que me encanta, vi tu trabajo y realmente me voló la cabeza y de repente estoy mirando y tenía un cómics, ¿cierto? Contestatario por otro lado, después tenía un Claro, no, cómic. no tiene nada que ver. Exactamente, o sea, tienes una multiplicidad de creatividad y eso es súper Estilo, bueno, porque claro, y en los 80, eso no te más raro encasillas. todavía. En los Sí, 80 fue muy raro. Me acuerdo que el año pasado se publicó, se expuso, que diga, en el Bella Arte, unos trabajos míos de New Wave, pero nada que ver, y pintado en témpera. Pero pertenece a otra época, pero no tiene nada que ver con nada de lo que había hecho. De hecho, ya ese estilo nunca más lo dibujé. Pero puede ser una ventaja en el sentido de que tenía un abanico bien amplio y a la vez una desventaja porque la gente te ubica a veces por un personaje y yo no trabajo mucho con personajes. He hecho muy pocos personajes en mi vida, me gustan más los héroes colectivos, como la gente, por eso que me gustan las protestas. mm, y realmente interesante, o sea, tú buscas esa multiplicidad, como lo que hablamos, esa cosa de encontrar la historia en Claro, en diferentes ámbitos, y eso lo encuentro maravilloso, o sea, en el fondo encuentro que sin duda alguna habla bastante bien. Aquí estamos mirando tu Facebook, Juan, sí. estaba mirando esta que me llamó la atención, no sé si me la voy a explicar. Sí, de repente igual subo, por ejemplo, esas imágenes, un Batman que está, siempre hablan de la muerte de Superman. Entonces yo Sí, po. dije, ya, ¿por qué no hacer la muerte de Batman? Pero a mí me encanta Batman a todo esto. De hecho, ojo que existe un Batman dibujado por dibujantes chilenos que le llaman El Caballero Oscuro, súper bien editado, y me tocó Ya, dibujar Batman, tuve la suerte de dibujar Batman. Pero acá esta es una versión libre, por así decirlo, y a veces yo subo cosas en la fanpage o en el Facebook porque tú sabes que a la gente le gusta Batman. ¿Te fijas? Por ejemplo, tú subí algo muy personal y no tiene tantas visitas y de repente subís Batman y ¡ay! Sube al tiro el número no, sí, de me sí gusta. pasa, pues Pero pasa, me sí, gusta, claro. O de repente es muy loco porque yo desde los 80 siempre dibujé tribu urbana. Por ejemplo, siempre me gustó mucho la estética de los punks, tanto por la, digamos, el contenido, la temática, la filosofía que hay detrás, el anarquismo y todo, y subo, he vuelto a subir esa imagen. Por ejemplo, ahí hay una. sí. Pero a la gente le gustan mucho los punks, no sé. O sea, a mí me encanta que les guste porque así sigo buscando de mis carpetas. Ese trabajo Es es que, súper antiguo. por ejemplo, Entonces, sí, a mí me gusta eh, mucho la animación japonesa, por ejemplo, y el cyberpunk es una corriente súper potente, ¿cachai? sí, sí. Por ejemplo, yo igual en un momento critiqué que la gente dibuje manga y todo, pero ojo, la gente tiende a creer que en manga es solamente los dibujos con los ojos grandes y las bocas pequeñas. No, No, pues no es eso. A mí me encanta el manga, pero de autor. ¿Qué es para mí el manga de autor? Katsuhiro Otomo, que está Totomo. muy influenciado a la vez en Moebius. Él mismo lo ha dicho. Lo hemos Hasta, y, influenciado por sí, pues, Moebius. ¿Me fijas? Y a la vez me gusta mucho un dibujante que es alucinante, el dibujante de Blame, siempre se me olvida el Sakura, creo que. No, ya no no, recuerdo el de Blame. Sé cuál es Blame, Blame, pero no recuerdo Blame, sí. es Cyberpunk, un cómic Cyberpunk de autor, pero Sí, alucinante, con mucha sí, sí, arquitectura en blanco y negro. Y el otro que me gusta, que es Sakura, creo que el apellido, el del Espada de los Inmortales, que es de. totalmente. La espada del inmortal, sí, ¿no? Eso, es alucinante el dibujo, pero mira, sí, mira, nombre a tres autores, a tres trabajos, ¿no es cierto? Sí, Tres ejemplos diferentes, pero todos ellos están súper influenciados en el cómic europeo. Esa exacto, es la, para recordarlo, claro, Blame, la espada del inmortal sí, y y Katsuhiro Tomo, o Katsuhiro sea, Tomo, Akira. todo lo que sea Katsuhiro Tomo es Mm. alucinante. Hay uno que también yo le voy a Bueno, recomendar hay que me muchos, encanta, Yoshitaka Amano, que es uno que hizo Vampire Hunter ese D. tipo dibuja una acuarela increíble. Es hermoso, es hermoso. O sea, Sí, yo no, es que, lo único que quiero es tener un cuadro de Yoshitaka Amano alguna vez. claro, es alucinante, es alucinante. No, espectacular. Efectivamente es un mundo y esta multiplicidad también te da la libertad de poder jugar y no encasillarte. Yo encuentro maravilloso hablando de los estilos y si tú me preguntas el estilo de la fantasía heroica que tú me encanta. De hecho leía un artículo de una entrevista que te hicieron hace harto rato donde decían yo no puedo entender que de repente estés
dibujando a gente en protestas tirándole piedra a los carabineros y de repente doy vuelta a la página y estoy dibujando elfos, gnomos Sí, pues, y sí. es una maravilla y eso es bastante interesante y yo creo que Son mundos son mundos que a uno les gusta dibujar, pues como, por ejemplo, de repente a alguien le puede gustar El Señor de los Anillos, pero también le puede gustar una película, no sé, pues de Terry Gilliam, de que el autor de sí, pues, Brasil, que no tiene nada que ver, pero son buenos y lo bueno se disfruta. Pues. Entonces, exacto. yo disfruto dibujando Conan el Bárbaro, que mucha Hablando gente de dice que es súper fascista, que todo lo soluciona a a golpes. espadazo. ¿Te fijas? No, Yo ocultaba harto que me gustaba Conan en los 80 porque era como un símbolo del fascismo. Pero me por encantó. Chrome. No, es que Claro, de hecho, Chrome, Mistar, Mitra y todo. Me sí, conozco sí, toda la fantasía de hecho de Conan Howard. fue creado por Robert E. Howard, que era amigo, o sea, no era amigo, era un amigo epistolar de De H.P. Lovecraft. Lovecraft. Claro, Exacto. pertenecía al círculo de Lovecraft. Exacto, al círculo Lovecraftiano y que también era un gallo que fue criado, por cierto, se nota ahí la mano republicana. No, Sí, no, sí, republicana, sí. Pero ¿cierto? el tipo Sí, es capo para escribir. Sí. un seco, me encanta Conan. Crea mundos increíbles. Yo Maravilloso. creo que me he leído casi todos sus relatos. Pero Mira, siempre me había escondido en los 80. yo el otro día leí uno que se llama Almuric, que me voló la cabeza. O sea, Ah, yo nunca pensé que a este gallo se le iba a ocurrir meter un viaje en el tiempo, ¿cachai? mira. De un gallo que va arrancando de la policía y de repente se mete como en una habitación y se esconde como una máquina, y justo era una máquina del tiempo, y el compadre va a dar como un planeta medieval, que es como Conan, y él es como un bárbaro. Es súper Claro. interesante, se llama Almuric, pasando el dato. Sí, hay muchos autores buenos. Pero Oye, el emblemático es Howard. sí, y Howard, Robert y Howard, totalmente. Volviendo ya al hilo, de repente uno se va por la rama. Háblanos ya empecemos a hablar de tus obras, Juan. A mí, yo soy un fan de la Tierra Media, me gusta mucho el Señor de los Anillos, y tú hiciste una obra bastante bonita que se llama Midgard, ¿ya? Sí, De la editorial Nenufar, ¿cierto? sí, Y que desarrollaste esta obra. Háblanos un poquito, ¿por qué, sí. cómo y cuáles fueron, obviamente, no sé, pues, ¿cachai? Las repercusiones de haber hecho esto? Claro, bueno, yo, como recién lo decíamos, yo siempre conocía a Conan desde niño y, y dibujaba siempre fantasía épica. Pero me acuerdo que estaba en tercero medio y con un amigo fuimos a ver la película del Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, ¿no? Sí. Esa que es bien experimental, a mí me encantó esa película. Y ahí caché que existía Tolkien. Después me conseguí los libros a medida que iba pasando el tiempo y me encantó la imaginería, los personajes, los mundos creados por este capo que es J.R. Tolkien. Y ahí, a sugerencia de un amigo, me dijo, ¿sabes qué? Este mundo te puede gustar y todo, y ahí me empezó a prestar los libros. Así nació cuando llegaron los libros. Y ahí de a poco empecé a dibujar acuarelas. Yo tengo muchas acuarelas de principios de los 90. De hecho, subí, si ustedes ven mi Facebook, subí una acuarela que es La muerte de Boromir, pero es mucho antes del boom de las películas. Te estoy hablando como el año 94, 93, 94. Hice una gran cantidad de acuarelas que fueron exhibidas en el Drugstore, en Providencia, y Ya. después fueron exhibidas en la Feria del Libro. Son muchas acuarelas que hice, ahí están, pero si quieren ver algunas, las pueden ver en el Facebook, que la filmé, que son acuarelas grandes. Y después el libro Midgard es mucho después, mucho, porque después de la acuarela pasé el blanco y negro. Entonces todos esos dibujos los vio el editor de Diablo y me dijo, ¿y por qué no hacía un libro con esto? Y ahí está, Ah, y ahí en, está la explicación. en compilatorio, Ya. de dibujos míos en blanco y negro. No, sí, Claro. definitivamente. O sea, espera, que estoy buscando una fotito, ahí se ve, ¿o no? La portada de Midgard. Claro, ahí está el libro. En interiores en blanco y negro con un tono base, un tono sepia de base, pero los originales son todos en blanco y negro. Es que sí, en realidad es maravilloso. Y bueno, me gustaría tenerlo en las manos. ¿A dónde, por ejemplo, si yo quiero adquirir ese libro, Juan, dónde lo puedo comprar? Mira, lo que pasa es que ese libro ya no hay, se agotó, ya, o sea, con el tiempo se vendieron todos.
Además que Ya. yo, como voy a harto evento, ahí el material cuando se editó salió más o menos rápido. Y después salió una segunda edición, pero con otra editorial, pero en tapa blanda. Pero la gracia de esa edición es que vienen 40 dibujos más, entonces es más grueso. Pero ese libro que estamos viendo ahora es tapa dura, es como de lujo y súper económico. O sea, Nenúfar vende a precios bastante bajos y de buena calidad la impresión. Interesante, es un buen Pero, dato. por ejemplo, ese libro es difícil ya de conseguirlo, pero pueden conseguir con la editorial Biblioteca de Chilenia la segunda edición. Meterse en la página oficial y ahí ver si le quedan algunos ejemplares. Espectacular. Oye, bastante interesante. Pues, por ejemplo, si queremos ver algunos fragmentos de eso, lo podemos encontrar en tu fanpage, ¿cierto? Sí, en mi fanpage y Facebook hay harta información. Ya vamos, Igual, vamos. si tú metes en Google Juan Vázquez, Señor del Anillo, hay harta información. Sí, Sale harta sí, imagen. sí. Sí, como te digo, esta última semana he mirado muchas cosas tuyas y efectivamente pues, hay cosas bastante buenas. Acá seguimos viendo el fanpage te estamos, te estamos Sí, que estoy espiando tu fanpage sí, acá. hay por ejemplo es un boceto de la imaginería de Lovecraft. Me gustan mucho los personajes de Lovecraft. No soy un gran fanático de Lovecraft, pero he leído una gran cantidad de cuentos de él y igual son alucinantes, son interesantes para dibujar. Sí, de hecho iba a pasarme para allá ahora. Pues, efectivamente, Sí, pasando del Señor de los Anillos, te pasas de la fantasía heroica, tal cual como nos decía claro. recién, de que hay una multiplicidad de estilos, pero hay un estilo que es el estilo que también te ha dado harta fama. Vi muchas publicaciones que son el género del horror. Pasando por Alan Poe, pasando por todas estas novelas oscuras, ¿cierto? Claro. Al horror cósmico de H.P. Lovecraft, que es una maravilla. A mí me encanta, yo juego rol aún con un grupo de amigos Ah, bueno. Ya. de Lovecraft, porque me encanta la ambientación que tiene, ese tema de que no vaya a combatir los monstruos, sino que tenéis que arrancar. Me Claro. encanta esa. Sí, sí, es bien especial la propuesta de Lovecraft, es muy especial. Sí, Tanto es algo. como los universos de sus personajes, como digamos, la estructura que tienen sus cuentos, son súper interesantes. Es algo bastante especial. Y por lo mismo, tú eres reconocido como uno de los ilustradores de excelencia en el diseño del cierto de los Lovecraftianos, por así decirlo. O sea, en Sí, tus obras. Y no a hay mí, otro autor chileno que lo haga, así como tú. sí, lo que pasa es que igual así siendo súper sincero, como te digo, a mí me gustan otros autores que son los que leía Lovecraft. Esos son mis favoritos, de que tengo una colección de libros. Ah, Edgar Allan Algunos Poe. No, más que Allan Poe, en realidad yo creo que una de sus grandes influencias que tenía era William Hodgson, que es un tipo pero súper adelantado el tiempo. Él realmente él es escritor de la literatura sobrenatural del mar, y Lovecraft está relacionado con el mar, Obviamente. con todos estos personajes Dragón. acuáticos, ¿cierto? Pero realmente me gusta mucho William Hobson, que es mucho antes que Lovecraft lo leía, y el otro capo es Lord Dunsany, un irlandés, Ah, pero capísimo, muy más onírico. Entonces tú cuando vais viendo toda la literatura a la cual fue influenciado Lovecraft, te das cuenta, oh, mira, este cuento es muy parecido. Por ejemplo, La nave blanca, que es un cuento muy clásico de Lovecraft, es muy parecido a la estructura que tienen los cuentos de Lord Dunsany, que son más oníricos. Pero ex- ¿qué pasa? Pero a la vez igual lo paso súper bien dibujando el panteón de criaturas de Lovecraft. Mucho tentáculo interesante. Los no, de todas maneras. volúmenes. De todas maneras, de hecho, Giger creo que también es un enamorado de Sí, la obra sí, de Lovecraft y yo he visto tus trabajos y son realmente buenos. De hecho, aquí quiero mirar algo que hay hecho sí. que, Pero es bien de- riesgoso a la vez porque hay mucha gente que es muy especialista en el tema. Yo no me considero un especialista de Lovecraft, pero lo que pasa es como me gusta hacer cómic, encontré que era una buena forma digamos, de contar un cuento. Los cuentos son súper buenos y obviamente elegí los que más me gustaban. ya, Elegí algunos que eran los que la gente siempre te piden,
y otro como haciendo un equilibrio entre lo que te gusta y lo que te pide la gente. Yo creo que por eso les fue bastante bien a esas publicaciones. No, de todas formas. No, y aparte que, ¿para qué andamos con cosas? Si ahora también es un tema popular. Antiguamente no. O sea, yo te digo, a No, mí me pues era gusta muy, los muy 90. underground, casi nadie conocía a Lovecraft. Exacto, entonces el género del horror. Aparte que para conocer Lovecraft tenéis que leer y no hay mucho, Sí, la muy gente no lee jóvenes mucho, adeptos a la lectura. claro. Y eso yo creo que el éxito de esos cómics tiene mucho que ver porque la gente quiere ver imágenes. Entonces, mucha gente descubrió a Lovecraft al leer los cómics. Mm. Entonces, Pero bastante yo les interesante. decía cuando estaba en los eventos que después que vean los cómics, investiguen y lean los cuentos, que son mucho mejores. Los míos son adaptaciones cortas. Pero ¿sabes Una qué? realmente doctor. Yo creo que para los que leímos Lovecraft, o sea, la mayor parte de su obra nos encanta de repente tratar de ver cómo lo pueden representar. Yo recuerdo que a mí me costó mucho encontrar a un autor que pudiera representar las montañas de Claro. la locura. Las montañas de la Claro. locura para mí, Sí, sí. porque yo me pasé el rollo y yo decía, ¿cómo se imaginará la gente, ¿cachai? A los chogots, por ejemplo. Y ahí Claro. quiero llegar, porque tú hiciste una obra, ¿cierto? Asociada a los chogots, ¿sí, no? Sí, sí. Yo subo arte ilustración de Lovecraft, porque como te digo, es como bien reconocido la imaginería de Lovecraft y a la gente le gusta, y a mí me gusta dibujarlo. Los, Entonces, se los hongos, complementan las dos cosas ideales para que funcione. los hongos de Yogot, ¿cierto? Sí, sí, ese uno de los primeros. Fue mucho antes de hacer los cómics. Una editorial, una editorial que REM, creo que se llama, ya ni me acuerdo, que me lo encargó. Y, son cuentas como más cercanas a la poesía. Y tuve toda la libertad, así que fue súper entretenido de dibujar los hongos de Yugot. No, espectacular. Mira, vamos haciendo un recorrido. Eh, involucrado en cómics de El Señor de los Anillos, de H.P. Lovecraft. Quiero seguir coronando esta lista con una obra bastante buena del año 2018. Yo no la había Ah, visto hasta ahora. ya. Y donde está involucrado también un chileno, bueno, que estuvo un rato en Chile, después se fue, pero igual le seguimos diciendo chileno, que es Alejandro Jodorowsky. El Topo, una película brutal, con todas las letras, que realmente Una película caló de culto. de culto, total. Una Hay película, un término de culto con esa película. es una película que tú tenés que prepararte psicológicamente para verla Sí. y tenés que ir a un psicólogo cuando la termináis. Sí, es que a mí me gustó mucho, mucho. Yo la descubrí en un VHS que llegó a mis manos, no me acuerdo quién me la prestó, pero llegó así la copia de la copia, pero me encantó. La primera vez que la vi no entendí nada, pero me gustó. La segunda vez ya más o menos calculaba para dónde iba y todo, pero claro, después descubres el cine de Jodorowsky y yo antes había visto la Montaña Sagrada La montaña y sagrada. explicada por él mismo. Entonces tuve el honor, el privilegio de haber estado en el Mulato Gil de Castro cuando él vuelve a Chile y presenta la película La Montaña Sagrada, que es más brutal, es más detallista, tiene más personajes. Entonces ya estaba un poquito amortiguado. Ya, como Y, que está ahí un poco claro, curtido con el cine. claro, ya me había gustado, ya eso es súper importante para que tú digamos, te interese dibujar eso. Exacto, mira, voy a mostrar un poquito de imágenes de la película para que la gente cache más o menos Sí, la obra titánica que te mandaste con esta película. sí. ¿Por qué estamos hablando de esta película? ¿Por qué estamos hablando de Jodorowsky? Es porque el maestro Juan Vázquez acá hizo una adaptación, obviamente el dibujo de una adaptación de Sí, esta ahí gran yo funcioné como ilustrador, como el dibujante, pero la adaptó Bicho, Vicente. Por esas película. cosas de la vida, yo aquí tengo la publicación. Son 204 páginas en blanco y negro y rojo. A ver, vamos a buscar algo más que se note más el blanco y negro y rojo. Es una edición de lujo. Ahí, bueno, comienza. Ahí sí. Levantarlo un poquito. Déjame, a ver, ahí nos da más amplitud. Ahí está. ¿Te Ahí fijas? está. Oye, Tapadura, libro de tapadura. ¿Cuántas hojas tiene? 204 páginas. ¿Te fijas? Ahí se puede ver.
Bueno, y Esto, aprovecho el aviso que pronto, yo creo que el próximo año debería estar una versión más económica, porque esta es como más carita por la factura de los materiales y todo. oye, Juan, ¿esa se puede encontrar por ejemplo, en la Antártica, en la librería? No, mira, la única manera que tú la puedas encontrar es en la biblioteca del Bibliometro y en algunas bibliotecas que tienen relación con el cine. Pero no para O comprarla. no para comprarla, claro, Mm. claro, ese otro tema ya que yo no me manejo tanto, que es más el editor, Te apuesto que digamos, si la buscáis en una editorial española, o sea, en otro país, la compráis. Debe estar por ahí. lo que pasa es que sacaron pocas copias, entonces es una rareza. Ya. Pero, como les digo, se va a sacar la copia comercial y la van a ver en todas partes. Ah, perfecto. Y con más páginas, es una versión extendida. Pero la pueden encontrar, yo soy de Puente Alto, la pueden encontrar en la biblioteca Puente Alto, pedirle a la biblioteca, como un Ya. préstamo de libro. Y en todos los bibliometros hay copias que la pueden adquirir para que la puedan ver y leer. Oye, Así que interesantísimo. Yo le quiero decir a la gente esa que le fue mi interesa. experiencia de haber trabajado, otro sueño cumplido, haber hecho un guión de Alejandro Jodorowsky. Totalmente, totalmente. Efectivamente, Jodorowsky, el otro día hablábamos en un streaming acerca del mito de que Katsuhiro Otomo le pidió consejo a Jodorowsky para terminar la película, Sí, o sea, para eso terminar es el manga. real. Sí, Puede creer. de hecho, el final de Akira, Jodorowsky dice que él le dio la idea de cómo terminar Akira. Que este te Y, sapo. ya- y eso, y lo otro que certifica digamos, El mito, el claro, mito. y la cercanía que tenía Otomo con Jodorowsky, es que Otomo siempre quiso dibujar, hacer una versión en cómic o en manga, cómic, de Santa Sangre. Hay una Ya. entrevista y una revista especializada de finales de los 90 que se llama Comic Science, y hay una entrevista a Katsuhiro Otomo donde lo habla, que él quería siempre, le encantaba la película Santa Sangre y quería hacerlo en cómic, pero al final no lo hizo, quizás por qué motivo, pero le encantaba esa película y la quería dibujar. Sí, pues y la otra que decían que era fanático del Incal, también Y lo más que- probable, con dibujo de Moebius. O sea, de hecho, la gráfica de Otomo es muy influencia de Moebius, pero mucho, mucho. oye, la dupla ya en el Incal, Claro, brutal. se da una vez cada 1000 años. Sí, no, tremenda. Esos Espectacular. Sí. efectivamente son piezas de arte de la novela gráfica, el cómics. Yo, Hablando de eso, hay gente, hay escritores de literatura, ¿ya? Que dicen eh, que la novela gráfica no existe, ¿ya? Que en el cómic, que el cómics no debe ser novela gráfica. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿El cómics es cómics o es novela? Es, no, pero es que, claro, el tema da para mucho, pero yo creo que, es una pregunta claro, pero yo súper. creo que no hay que complicarse mucho la vida y en el fondo hacer una publicación, digamos, ni siquiera te voy a decir ni cómic ni novela, una publicación dibujada y listo. Ya, Mm, ¿cómo le llamen? Por ejemplo, ya, los ciúticos le dicen novela gráfica. Por ejemplo, los hipsters no consumen cómics o historietas, ellos consumen novela gráfica. Eso es una ciutiquería. una tontera, ¿no? ¿Te Es fijáis? decir, Pero, si me preguntas, para mí, efectivamente, para mí un cómics es una historia igual, solamente que está dibujada, una novela gráfica igual, po, sí, una novela también, si también hay un pero guionista y un escritor. claro, es que está de moda decir que es novela gráfica, pero para mí una ciutiquería más, ¿no? Pero técnicamente para mí debiera llamarse cómics porque es la palabra de origen. De ahí nace todo. De ahí nace todo claro. Ahora, cómics, porque la primera tira dibujada fue cómica, de humor político, ¿ya? Del personaje Yellow Kid. Pero Que técnicamente era es amarilla. antes, es por lo menos una década antes de un alemán, Wilhelm Busch, no sé si está pronunciado bien, un alemán. Él fue el primero que hizo una exposición de una secuencia gráfica contando una historia en una exposición. Ahora, la gracia de Yellow Kid, después de unos buenos años después, es que fue impresa en un diario. Esa es la gracia de Yellow Kid. Pero, y ahí le denominaron, son tiras cómicas,
Comics, en inglés, anglo. Entonces, técnicamente, yo creo que hay que respetar el origen y debería decirse cómics. De hecho, a mí personalmente no me gusta la palabra historieta, pues suena como algo chiquitito, como algo, una historia, pero en diminutivo, una Como historietita, la, ¿no? como la historieta de los diarios, una cosa así. Claro, claro, es como que no le hace buena publicidad. Pero yo creo que debiera decirse cómics por el origen. Es como rock. La palabra de origen musical es rock. Y se usa acá en Sudamérica y en todas partes del mundo. No sé, o sea, debería ser cómics. Sí, yo para Perfecto. mí, pero es un tema a discutir, pues, una mesa redonda. Pero yo creo que debiera respetarse el origen. Oye, Juan, nos pasamos de la hora, pero no importa, igual te vamos a raptar un rato más. Sí, dale, Eh, nomás, me encanta hablar de cómics, sí. no, espectacular. Bueno, como ya hemos ido viendo, hay una multiplicidad de proyectos, una multiplicidad de cosas bastante grande. Proyectos nuevos. ¿En qué estás ahora? ¿Qué, Mira, qué vamos a ver? claro, lo que te contaba de que ya están diseñados los personajes principales de una novela gráfica, iba a decir, de un cómic, que la temática es el expresionismo alemán, ¿ya? Y bueno, ahí están todos esos. Bueno, pueden haber un adelanto ustedes de bocetos de algunos personajes que va a incluir el cómic en mi Facebook o fanpage. Que lo vamos Lo a estoy ver acá. trabajando, Ahora. sí. ¿Ya? Eh, Y lo otro que ya entregué hace poco tiempo. Bueno, mira, a propósito de la AFP, es mi visión de la AFP. O sea, Espectacular. está claro de que voy por el 10%. Obviamente, yo también, pues, ahí Claro, todo. sí, sí, pues sí que De voy hecho, a estábamos en una ir ahí. epidemia el otro día, cuando dijeron el 10%, así que nada, bien. Claro. Bueno, el tema es que entregué hace poquito lo que había dibujado con un guión del gran Eduardo Massitelli, que uno de los guionistas que tiene uno de los grandes dibujantes emblemáticos, que es Enrique Alcatena. Y bueno, y yo tuve la oportunidad de dibujar un guión de él, que con el tema de fantasía. Él es muy capo, Eduardo. Y, pero lo que estoy dibujando ahora, acabo de terminar los personajes principales de, de la, del cómic basado en el expresionismo alemán. Ya. En eso estás ahora. Ya, Sí, en eso estoy eso ahora, claro. próximamente lo vamos a ver. Y lo otro, Eh, terminando algunos cómics también para las próximas publicaciones de Trauco, la nueva revista Trauco. Como ustedes saben, ya resurgió de nuevo y están en unos libros como de arte, que son bastante contundentes. Y volviendo a dibujar es como volver a los 80, pero ahora en los años 2000. Perfecto. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia en la revista Trauco, Juan? Y para que, mira, aquí hay mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor nunca ha Claro, leído una Trauco o no conocen lo que son. Para ver si puedes explicar un poquito sí. de lo que fue Trauco, lo que es. Oye, pero a todo esto, Perrote, el Víctor Silva, está ahí mandando un mensaje, un saludote porque está mirando, ¿no? Grande Conan y Tolkien, dice, saludos al maestro Juan. Sí, oye, un gran saludo. De hecho, Perrote o Víctor Silva, como salía en la lista, era alumno mío en la Escuela Ah, Experimental Artística. Entonces, bueno, obviamente, evidentemente, él es mucho más joven que yo. Y bueno, un gran saludo al Víctor, un gran dibujante, gran autor, y eso que está recién comenzando a hacer sus primeras publicaciones, pero un gran dibujante. sí, no, espectacular. Nosotros le tenemos mucho cariño porque lo conocimos por ahí en una Comic Con y de ahí nunca nos hemos soltado. Así Ah, que bueno, bueno. bueno, buena onda Sí, y él pues, nos recomendó y nos hizo ahí el contacto con el gran Juan Vázquez. sí, pues, pero en Trauco en los 80 fue un gusto haber participado. De hecho, una de las revistas con más números, que ha durado más. Mira, las revistas con más números en los 80 es Trauco y la revista Bandido, de Javier Ferreras, Ya, que es el mismo editor de Diablo y que sí, ahora me sigue sacando cosas como el libro Midgar, que hablamos del Señor del Anillo, ¿te fijas? Pero, pero lo interesante que ahora como volvió la revista Trauco es como volver a los 80, pero ahora en nuestros tiempos. Entonces es entretenido volver a dibujar un cómic más experimental. Fíjate, por ejemplo, yo lo que hacía mucho en los 80 y dibujar hartas panorámicas, muchas perspectivas. Y ahora estoy volviendo a lo mismo. Me encanta dibujar perspectivas, así que
planos arquitectónicos y mundos más oníricos. ¿Qué estamos viendo aquí, Juan? No, eso es interesante porque ¿qué pasa? Que yo subo dibujos todos los martes y los jueves. Entonces, siempre me nutro de la contingencia. Por ejemplo, cuando está todo el tema de la FP, yo ya me meto en ese mundo. Es como los 80, de acuerdo al contexto político, histórico, yo dibujaba imágenes, pero dentro de mi lenguaje. Y acá es una metáfora de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero son como mensajes muy, muy personales. Ya, perfecto. Son como parodia, en realidad, más cercano a la parodia. ¿Qué tiene ese contenido? Mira, vamos a pasar a la otra. Claro, ahí lo que te decía, que subo mucha imaginería de Lovecraft. Siempre estoy dibujando personajes. Azatoth, no tiene cosas así, claro. Siempre bueno, es infinito. Ahí hay otra con el coronavirus. De hecho, he hecho muchos trabajos con el coronavirus. Y la próxima semana, el 29, miércoles 29 de este mes, se inaugura una exposición virtual se llama Inmunidad. No me recuerdo bien cómo se llama el título de la exposición, pero tiene que ver con inmunidad creativa, que se llama la exposición, pero es virtual. Ahí en mi fanpage o Facebook pueden ver los datos que vamos a exponer. Claro, vamos a exponer dibujantes, casi todos son todos jóvenes, y me invitaron a participar en dicha exposición virtual. ¿Sí? No, genial. Si aquí, por ejemplo, mira, vamos a seguir mostrando algunos. Sí, para seguir hablando de la obra de Juan antes de... Ya. El tema de las ollas comunes. Oriente, sí. Humor negro, humor blanco y de todo. Ahí volvimos a la imaginería de Tolkien. Este es como un wargo, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y siempre subo acuarela, de repente un trabajo en blanco y negro, así como con una estética más de grabado. Otra broma más, otro humorcillo. Yo siempre hago parodia a los superhéroes a todo esto. Este se parece a Misterios, ¿cómo se llama? El Espectro. Espectro. Sí. Igual, a mí no me gusta mucho el cómic gringo, pero hay unos personajes que son de la niñez y eso siempre te quedan en el corazón. Obviamente. Ese personaje, por eso que lo hice. Obviamente, Batman, siempre va a querer. El mío es Batman, por ejemplo. Claro, Batman, sí, a todos nos gusta. Ese otro personaje de Lovecraft. Siempre están trabajados en tinta china y plumilla. Ese es el dato de Lord Dunsany, que hubo un desafío de subir 10 libros que a uno lo marcaron, y ahí está uno de mis grandes elogiados, el irlandés Lord Dunsany. Cuentos de un soñador. No sé cómo se pronuncia en realidad. Y ahí está el maestro William Hodgson, que esa es una novela espectacular. Es como es más cercana a la ciencia ficción. ¿Sabes que estos son difíciles de encontrar? Son súper difíciles, y lo peor es que son súper caras. Muy caras. Sí, el otro día encontré en esta misma editorial que está Valdemar, que caros y súper difíciles de encontrar. Son súper difíciles de encontrar. Y ese otro capo más que me gusta mucho. Tengo también otro sueño ahí que no lo he cumplido, que dibujar unos relatos de Arthur Machen. Me encantaría. También Lovecraft fue muy influenciado en este autor. Que estamos aprovechando de que el Juan nos dé sus datos para saber más o menos qué le... No se van a arrepentir si leen a Arthur Machen, Arthur Meinrich. En realidad yo no sé cómo se pronuncian, pero Arthur Meinrich es espectacular. Creo que es de origen austriaco. Son como libros más relacionados con el rostro verde. Es una mezcla de esoterismo con literatura sobrenatural. Por ejemplo, ahí hay una... ¿Esto acuarela? ¿Ah? ¿Esto es acuarela? No. Sí, el dibujo en acuarela, pero está trazado en tinta china, en plumilla y coloreado en acuarela. Pero en el fondo es como una representación del Arca Noé, pero de los sumerios. Es todo... igual me gusta un poco colocar imágenes que causan conflicto. Hay muchas. Yo sabía que iba a causar conflicto esta imagen. Ustedes pueden ver los comentarios para que vean que realmente causa conflicto, porque siempre hablan del Arca de Noé, de la versión bíblica, ya con la clásica.
pero el Arca de Noé es mucho más antigua. Y ahí coloco los nombres reales de las culturas mucho más antiguas. Qué Y hice buena. una versión en modo ciencia ficción. Y ahí es otro autor que me alucina mucho, que es Carlos Castaneda, y he leído hartos libros de él y lo recomiendo porque hay mucha imagen. Es como una fantasía épica, pero latinoamericana. Mira, Alan Moore. Ese otro libro que marcando ocupado cuando lo leí, que son Los Ángeles Fósiles, que te ordena harto la cabeza con el tema esotérico en cuanto a las sociedades secretas. Y no tan secretas tampoco, pero a mí me encantan los guiones de Alan Moore. Un máster. Y claro, un gallo pero capo. Yo creo que el último de los grandes autores de cómics, escritores. Exacto. Y la La corriente. suerte de estar en una línea de tiempo paralela con él. Sí, po. Exacto, tú, sí, po, exacto. Tú hacías cómics cuando Alan Moore estaba sacando sus grandes obras en los 80 Sí, como en Vértigo. Watchmen. Claro, a mí llegó a mis manos el V de Vendetta, que me acuerdo que me lo prestó Rodrigo Valencia, un amigo dibujante también, y yo que me dijo, mira, léelo, te va a gustar. Y yo, ¿qué onda? Ah, es gringo, ¿qué onda? Ya lo leí. Oh, me lo leí de una. Me lo prestó completo en 2 partes. Y ahí descubrí a Alan Moore. Y ahí empecé a averiguar y todo lo que era Alan Moore lo adquiría y lo disfrutaba. Lo que pasa es que todo lo que ha hecho Alan Moore ha sido es como el rey Midas de los cómics. La mayoría de las cosas ha sido bastante buena y Claro, hay que hablar. Está muy alejado de lo comercial, muy alejado de todo todo lo eso, mejor, pero todo lo sí, mejora. Es como un Rey Midas, como dices tú. un verdadero mago. Sí, realmente un mago, en todo el sentido de la palabra. Bueno, de eso habla ese libro. Igual que Jodorowsky. Claro, están muy emparentados, van por una línea mística interesante. Se terminan Bueno, y ese convirtiendo en mago. autor que es alucinante, Philip K. Dick, que es mi autor favorito de ciencia ficción. Está claro, po. Está súper claro po, Sí, no, a lo mejor me encanta la ciencia ficción. la ciencia ficción Blade Runner, que es una maravilla. Y ese libro, Eh, el primero que leí de cuentos cortos, pero es muy raro y muy difícil de conseguir, que son los relatos de ciencia ficción rusa. Hay, por ejemplo, relatos de los hermanos Strugatsky, que dicho sea de paso, ustedes vieron, todos conocen la película Avatar de James Cameron. sí, Eh, el, el guión y toda esa fantasía está basado en un libro que se llama eh, El caracol en la pendiente. ahí te das cuenta que todas estas cosas ya Y fueron hechas, la están replicando nomás. sí, mira, bueno, ahí hay una de mis eh, imágenes de humor favorita, humor negro, más cercano a la parodia, con el El tema del cómic coronavirus. coronavirus de Kryptonita. Claro, exacto. O sea, se compartió harto. De repente uno hace a propósito para ¿cómo se dice? Desafiar un poco el tema. Va a provocar. Bueno, el arte es provocativo de por sí. No, Pero totalmente. No. lo compartieron harto esa imagen. Son bastante interesantes. Por eso estoy haciendo este recorrido. Yo ya lo hice, ¿ah? Pero para que la gente Ya, también claro. pueda disfrutarlo. Y realmente, bueno, hay actividades en las que estás participando. ¿Tú Sí, sí, estás haciendo algún entrevista. streaming? ¿Mm? No, no, pero no soy tan digital. De hecho, estoy recién entrando a estos mundos de entrevistas vía Zoom y todo el tema. Pero claro, eso es lo que se viene y ya me estoy acostumbrando para a futuro. De repente al dibujar en vivo, ¿cachai? Pero para allá voy. Exactamente. Oye, darte ahora. Realmente te tenemos raptado aquí. No, dale, sí. Ese otro en base al coronavirus, pues, por ejemplo, yo veo las noticias, ¿ya? Me acuerdo que vi la noticia de que habían asaltado unos motoboy, estos chicos que reparten pizza, y dije, voy a hacer la versión de eso. Entonces dibujé como casi un Un tipo cáncer. armado Así. repartiendo pizza. Ahí está todo el día. Pero la idea es que la gente lo entienda rápido. Sí, sí. Se parece mucho a uno de los personajes de Katsuhiro Tomo en Jinro. No sé si la viste. Una maravilla. No, Te la recomiendo, te la recomiendo. ya, Memory yo me acuerdo de haber visto. Ya, Memories, bueno, ahí hay maravillosa.
una versión de... ¿Los Chocot? Claro, es Chocot. Sí. Sí. Qué terrible tiene que ser encontrarse con eso. Mira, mira que tenemos aquí. Sí, eso es con el tema de mito leyenda. Claro. Ah, eso quería mostrar por algunas Es el de. boceto después de una lámina, si no mal recuerdo, que creo que perteneció a... Oye, ni me acuerdo, Espada Sagrada, creo. O ¿Tú, tú, Ragnar. No, es Ragnarok, más nórdico. eh, ¿Desde qué expansión, desde qué edición de Mito estás dibujando en Mito? Desde la primera. Desde la primera, desde cuando se inició. Se inició con el reto, después Mundo Gótico, y de ahí empezó en una escala de comercial de exitosa, y de ahí creo que hasta fue como el 2008, donde Salo se quiebra y todo el tema, se Mm. autoquiebra, y después revive con Fénix, y también dibujé en Fénix muchas láminas hasta el 2013 o 2014, creo. Ese otra imagen con el tema Del de coronavirus. el coronavirus y la sanitización en las ferias. Obviamente que eso es una representación en un modo más relacionado con la ciencia ficción. Es como bien Moebius, ¿eh? Así como que se Claro, nota bueno, así como- yo siempre reconozco a Moebius como una de mis grandes influencias. Pues, y de repente hay gente que dice, oh, tu trabajo se parece mucho a Moebius, yo lo tomo como un elogio. es O que Fraceta cuando yo, en yo lo mitología. tomo por ahí, ¿verdad? Como que alguien pueda parecerse a Moebius en ese Claro, no, sentido, pues un reto, pues. Tú puedes llegar a un ridículo. que pueda llegar a ese nivel, es totalmente interesante. Y no me cabe la menor duda que a lo mejor lo hay superado en algunos. No, no, por favor, no. Los dioses no se superan. ¿Y esto? Eso es, siempre son trabajos, son bocetos en realidad. Yo tengo una croquera, siempre estoy dibujando, siempre. De hecho, mira, siempre estoy con mi croquera al lado, siempre estoy dibujando. Sí, no me interesa. Entonces, de repente hay un boceto que me parece interesante, lo escaneo y lo subo. ¿Lo puedes Pero mostrar la tú, idea croquera? mía es estar subiendo diferentes técnicas, digitales, bocetos a lapigrafito, acuarela, que sea un espectro bien amplio. ¿Por qué? Porque así la gente, yo creo que se entretiene más. Oye, Juan, ¿tenía alguno ahí por ahí para mostrarnos? ¿Cualquier cosita que estoy haciendo ahora? Como para verlo en vivo y en directo. A ver, déjame ver que Me estoy puro pasando para la punta, acá, pero acá no estoy en mi taller, pero lo malo es que no puedo fíjate una ponerlo. página de otro cómic que va a salir. No sé, a ver, no sé si se ve bien ahí. Ah, ahí sí, Es con sí. el tema del estallido. Ah, También perfecto. un cómic con el tema del estallido. Y también se va a salir un compilado que lo va a sacar la editorial de Trauco, como un gran libro, sigue un compilatorio de todo lo que he hecho con el tema de las protestas. Eh, ¿Qué más tengo? No, Aquí mira ahí bocetos. Ok, no sé si se nota. ahí está. Oye, increíble, Juan. Estoy dibujando. Quería pillar, dije, Vale. a ver si tiene un dibujo al lado, y ahí lo tenía. Ahí. Bueno, No, excelente. mira, esta es como, este es una parte de la portada, no sé si se alcanza a ver, Sí, un sí, sí. guanaco y todo, que es la portada que va a tener el libro compilado de todo lo que hice de los 80 hasta ahora, y termino con el estallido, con el tema de Protesta. los temas sociales, que Ya, es más mi trabajo de autor. excelente. Ahorita, además decirte que nos tienes que avisar para nosotros ahí publicar y Sí, no, promocionar. encantado. Sí, no, encantado, me encantaría y, eh, Espectacular. sí, porque va a ser para mí súper importante ese trabajo porque es más mi trabajo más de autor. No es tan comercial, pero es un Mm, libro grande, grueso, va a ser un integral, le llaman. Entonces va a perfecto. tener muchas páginas. No, genial. Ese lo quiero, lo voy a buscar por ahí. Sí, Oye, ahí mira, te voy a cobrar la palabra para publicitarlo. tenéis que puro. Bueno, de hecho, ahora no te voy a dejar en paz y que nos vamos a estar en contacto. Vale, vale, estamos en Oye, contacto. oye, Juan, mira, antes de irnos, preguntas locas que vamos a hacer para el final. Recomendación musical, Ah, una. bueno, sugerencias más que nada, ¿Sí? porque es muy personal, pero a mí me encanta harto bueno, la música de los 80, pero más de esas bandas como post-punk. Bueno, me encanta todo lo que es la música punk, y las bandas post-punk como Bauhaus,
y Killing Joke. Son mis dos grupos favoritos de rock. Que son bien Perfecto. under a todo esto. Y me gusta Iggy Pop también mucho, que es como el origen del punk. David Bowie y todo, pero siempre digo, escucho música de toda la época, incluso me encanta la música clásica. Ahora, antes de que nos juntáramos a esta conversa, estaba escuchando música hecha por inteligencia artificial. Alucinante, así como una máquina puede crear música de alta calidad, clásica. Así, mis gustos son bien variados. Espectacular. Ya. Cómic gringo favorito. Gringo, bueno, a Cualquiera. mí me gusta, pero mucho, que son parte de mi infancia, Neil Adams, que el dibujante que le cambió la estética a Batman. Él es de los años 70, todavía está vivo. Es un capo de capos, Neil Adams, Ya. como cómic gringo. Perfecto. Cómic chileno favorito. A mí me gusta mucho, bueno, Diablo, porque me gustó mucho la propuesta gráfica de Mauricio Herrera, pero también me gusta mucho Vicente Plaza, los cómics, por su guión y por su dibujo, Bicho. Ese es mi dibujante favorito de los años 80. Perfecto. Superhéroe favorito. O, más que superhéroes, los antihéroes. V de Vendetta, lejos. Perfecto. El B. Tremendo, tremendo Sí, B. exacto. Película favorita. Oh, que son muchas, pero si tuviera que elegir obligada una, por ejemplo, me gusta mucho El Séptimo Sello de Ingmar Bergman. Me encanta esa película. Y ahora que está el tema de las pandemias, véanla. Se llama El Séptimo Sello. Tremenda película. La peste negra de la Edad Media. Exacto. Exacto, sí. Lo malo es que no la podemos pillar en Netflix, porque Ah, claro, todo el mundo ahora hay que buscársela y para descargarla. Bueno, claro, claro. Pero no véanla. debería, no debería decirlo, pero ya. ¿Y qué opinas del Doctor Mortis? Oh, bueno, yo tuve el privilegio de dibujar un cómic del Dr. Morty. Cuando lo ¿Cachai? sacaron Sí. en plataforma digital, también dibujé el Dr. Morty. Me lo pidieron, obvio, no. Me dijeron, no, nos gustaría que hiciera una historia. Y mira, ¿cuál te gusta? Y dio la casualidad que coincidí con Ángel Bernier, Cordelia, se llama Cordelia el cómic que dibujé y un guión muy bueno de Ángel Bernier. Yo creo Perfecto. que debe estar en alguna plataforma por ahí, pero me encantó dibujarlo. Master, ¿le puedes contar a la gente que nos está viendo qué es lo que es Doctor Mortis? Doctor Morty es como yo diría que a nivel sudamericano, es como el personaje emblemático que encierra todo lo que es el misterio y el terror sudamericano. Es un personaje creado por Juan Marino, chileno-argentino diría yo, que empezó con radioteatros, por allá, por las finales de los 60, y después se hizo el cómic en los 70, alucinante. Me encantaba, yo leía el Doctor Mortis, pero buenos guionistas y buenos dibujantes. Es un Excelente. clásico del cómic sobrenatural y misterio y terror sudamericano. Y tú lo dibujaste. Qué más decir? Sí, tuve el honor de dibujar. Por esas cosas de la vida, los dibujé. Excelente. Oye, Juan, vamos llegando al final. Yo te quiero agradecer un montón por acompañarnos en este rato y darnos una entretenida, cierta noche de para terminar la semana. Se agradece y que una persona, ¿cierto? Que con tan destacada trayectoria no tenga ese ego de los dioses que se desaparece para los humanos y que esté aquí con nosotros para poder compartir su experiencia. No, bueno, no, gracias a ustedes y lo pasé súper bien, se hizo cortito. Conversamos Totalmente de una todo. hora y media. Mira, yo pensé que había sido menos. Una hora y media nos mandamos. Sí. No, pero no, encantado, así que feliz yo. ¿Qué Excelente. mejor de hablar de tu pasión? Te vamos a volver a invitar. Juan Vázquez, un autor, un dibujante, un artista visual que realmente como pocos artistas chilenos tiene una trayectoria bastante grande, con obras bastante importantes, reconocido no solo en Chile, sino que en muchos lugares por su obra,
y aquí, en Proyecto Mandril. Qué mejor. Un abrazo, Juan. Muchas gracias. Ustedes saben que puede contar acá con Proyecto Mandril para cualquier cosa, proyecto que quiera publicar. Cualquier cosa, oye, lo último sí, de la dirección de mi fanpage es Juan Vázquez Pastene. Ahí me van a encontrar al tiro. Con mis dos apellidos, Juan Vázquez Pastene. Yo voy a publicar en los comentarios ahora, en este mismo video, todos los links, ¿ya? De tu Instagram, del fanpage y de todo lo que tienes. Y, sí. Exacto, para que este video también se va a ir a YouTube, se va a ir a otras plataformas, así que, y de hecho de repente lo vamos a cortar, vamos a sacar las partes más entretenidas y las vamos a ir poniendo de a poquito en el fanpage. Así que muchas gracias por este material, Juan. Y nos veremos pronto. Nos vemos pronto, sí. De hecho, cada lanzamiento que tenga, voy a ver si nos trae un ratito para se vienen por lo menos 3. Excelente. Pues, a ver, déjame ver si hay personas acá para poder despedirnos. Mira, me quiero despedir de Rubén Alfredo, que estuvo con nosotros todo el rato. Gracias, Rubén, por escucharnos. Y tiene razón, me corrigió. Es de Mamoru Ochi y Jinro. Yo te estaba hablando que era Otomo. Nada que ver. Ya, vale. Sí, tiene toda la razón. Es de Mamoru Ochi. Por eso yo no lo conocía. Sí, por eso, totalmente. Fe de rata. Gracias, Rubén, por la corrección. Y bueno, a todas las personas que estuvieron con nosotros, un abrazo, gracias. Cómics en tiempos de pandemia sigue, esta es la cuarta, nos queda una más que no tenemos todavía a la persona, no sabemos quién será. Vamos a ver, en una de esas cual nos recomienda alguien. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por estar acá. Nos veremos, no te vayas todavía, Juan, voy a cortar la transmisión para que no te quedemos nosotros. Y un abrazo a todas las personas que estuvieron presentes en esta entrevista que realmente me dejó un excelente sabor de boca. Nos vemos, adiós.